¿Cómo estás, Mario? Hola Javier, Buenas. ¿cómo te va? Bueno, damos inicio a la clase, queridos hermanos. Eh, bueno, así dejamos grabado, ya que estamos grabando. Para todos hay un montón de alumnos que lo ven después, Mario, los días sábados y domingos, en forma sincrónica. Para todos los que no lo conocen, Mario es pastor de la ciudad de Pehuajó. Mario, aparte de ser pastor, él ha hecho estudios teológicos en forma muy profunda en el mismo instituto de teología que yo, en FIET, y amén de eso, el que va a dar la materia historia, fue discípulo de Raúl García, el pastor anterior de Pehuajó, un hombre de Dios que tenía un gran conocimiento de la historia de la iglesia menonita. Incluso él escribió un libro acerca de que es un cristiano anabautista, que así exactamente, si no recuerdo mal, se llama su escrito, que es magnífico. Así que bueno, es un hombre de Dios tremendo, pero que, como siempre decimos, hemos elegido digamos, con sumo cuidado quién es un experto en cada materia, y consideramos que Mario es un hombre que conoce nuestras raíces en cuanto a la historia de nuestra parte, digamos, en cuanto a la reforma radical, a la iglesia anabautista, la iglesia menonita, y todo lo que tiene que ver con esta materia que realmente es apasionante, hermanos. Les pido por favor, yo sé que muchas veces tenemos un montón de cosas y también tenemos tareas que son, digamos, adicionales, pero les pido encarecidamente que las tareas adicionales que hay en esta materia, como por ejemplo en esta semana que van a tener que mirar, digamos, son adicionales, no son obligatorias, pero que hay películas y todo esto les va a hacer meterse mejor en el conocimiento del contexto de aquello que estamos por ver, digamos, o viendo básicamente en esta materia. Así que, Marito, bueno, te presento y también te agradezco que puedas estar con nosotros dando esta materia que es justamente la que culmina esta parte del seminario. Así que bueno, para nosotros estamos, digamos, contentos, desafiados. Queremos aprender un montón y sabemos que vos nos vas a nutrir ricamente a todos los que estamos acá y a los alumnos que lo ven después. Así que bueno, Marito, ya hago silencio porque como soy pastor soy larguero y te dejo con vos para esta materia. Que Dios te bendiga y te guíe. Bueno, gracias. Gracias Javier, gracias hermanos por la dedicación y por poder estar apartando un tiempo para esta materia. Eh, ¿Cómo les iba con la historia en el secundario? A ver las caritas, ¿hay alguna sonrisa? Ah, muy bien Samuel, el pulgar arriba. Otras caritas. A mí no me gustaba mucho la historia, como que decía, ¿para qué? Hasta que conocí, mira, justamente un amigo, hijo de Raúl García, de quien habló recién Javier, y él me decía que la historia es interesante. La historia, entre otras cosas, te permite no cometer los mismos errores. ¿Eh? Digamos, cuando uno estudia la historia, porque uno piensa que siempre hay cosas nuevas, pero también hay cosas que se repiten, que son viejas y que a lo largo de la historia se van repitiendo. Y como decía mi amigo, el conocer la historia, en este caso vamos a conocer nuestros trasfondos, es de mucha utilidad y nos puede servir más de lo que pensamos. Como decía yo, entre otras cosas, para no cometer los mismos errores. El hombre es
uno de los pocos animales que vuelve a caer siempre en los mismos errores. Los animales son más inteligentes y no tocan dos veces el boyero o no comen dos veces algo que le hace mal. Así que ese es un desafío de estudiar la historia, básicamente nuestra historia, la historia de la iglesia, esa es la materia. Y antes de comenzar, quería brevemente mencionar un pasaje, ¿no? No es necesario que lo busques, en Segunda Reyes, donde el pueblo, digamos, de Dios, en el reinado de Josías, descubre, cuando estaban refaccionando el templo, descubren el libro de la ley, ¿no? Y lo vuelven a leer. Y de alguna manera se rasgan las vestiduras, se entristecen y dicen, bueno, esto es algo que siempre estuvo, que lo hemos descuidado, y bueno, y se compungen, y algo parecido también pasa más adelante con Esdras y Nehemías, cuando se descubre algo que es antiguo, el libro, y de alguna manera se corrigen los rumbos. Por eso el desafío de esta materia es que juntos podamos conocer algo más de la historia de la iglesia. Javier dijo algo recién y bueno, ojalá yo pueda contribuir a que sepan ustedes mucho. Yo no soy de hablar mucho, entiendo que eh, la atención humana a veces se diluye y cuesta estar escuchando a alguien que habla mucho. Por eso el desafío es simplemente desafiarlos a que ustedes por cuenta propia, más allá de las tareas obligatorias, puedan seguir leyendo, puedan seguir averiguando. Hoy nosotros tenemos acceso a mucha bibliografía a través de Internet, de hecho a través de librerías virtuales, bibliotecas virtuales, así que yo anhelo poder motivarlos y que se puedan interesar, y esto es simplemente, digamos, una papita del copetín de una cena, o sea, esto es muy extenso, nosotros no lo vamos a acabar con esta materia, pero sí, mi deseo es que ustedes puedan motivarse a seguir estudiando, a seguir profundizando en la historia de la iglesia. Bien, y sin más, vamos justamente a hablar de la historia de la iglesia, la iglesia comienza con Jesucristo, ¿no es cierto? La iglesia cristiana de alguna manera nace entre los judíos, los primeros cristianos fueron todos judíos, y con la llegada del Espíritu Santo comienza ahí la iglesia cristiana en el libro de Hechos 2, ¿no? Ahí eran los discípulos que estudiaban la palabra todas las semanas. No eran cristianos a lo mejor como nosotros solo de domingo, sino que tenían una comunión diaria y ahí comienza, digamos, la iglesia cristiana. Y acá eh, yo estoy hablando de tiempo. El tema del tiempo es importante que nos ubiquemos. Nosotros vivimos en el año 2025 y el tiempo se cuenta justamente desde el nacimiento de Cristo, el año cero. Han pasado 2025 años desde su nacimiento. Y aquí hablar de la iglesia cristiana es hablar del año más o menos 33, posterior, cuando el Señor, digamos, resucita y deja encargado a sus discípulos que continúen con la tarea. Y esa es la primera, digamos, información en cuanto al tiempo. Estamos hablando del primer siglo, el siglo I, que va desde el año 0 hasta el año 100. Y de paso, una pequeña, digamos, apostilla. Yo siempre tenía dificultad cuando hablaban de los siglos, decían siglo XVII, siglo XVIII, y yo en mi ignorancia decía, por ejemplo, siglo XVIII, año 1825, no. La pequeña, digamos, guía que les doy, que ustedes para que sepan cuando hablamos de siglo, cuando yo hablo de un siglo, hablo del siglo XVII, 17 siglos, por 100 años son 1700, es hasta el año 1700. Hablo siglo XIX hasta el año 1900.
siglo IV hasta el año 400. Nosotros ahora estamos en el siglo XXI, porque es hasta el año 2100. Si hablamos del siglo XV, es hasta el 1500. Por ejemplo, siglo XV, desde el año 1400 hasta el 1499. Eso porque los siglos se van a mencionar en esta materia y justamente estamos hablando del siglo I, siglo I. Ahí comienza la iglesia. Digamos, la iglesia que el Señor Jesús instituyó, que era una iglesia de los primeros cristianos, y comenzaron de alguna manera los problemas, porque al comienzo iba todo bien, la iglesia la toleraba, digamos. Otro dato importante es que estamos hablando del Imperio Romano. Eso es otro dato que tienen que saber. Entonces, la época comienza en el siglo I y el gobierno era todo el Imperio Romano, estaba gobernando prácticamente gran parte del mundo. Y yo voy a tratar de compartir ahora un mapa que bueno, ahora pasamos a geografía. También es importante la geografía, no sé cuánto a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho viajar. Yo no conozco Europa, pero les voy a compartir un mapa de Europa y del famoso mar que está en el medio de las tierras, que se llama el mar Mediterráneo. Es muy importante también el significado de las palabras. Este mapa es de Europa, básicamente, es el otro continente, y tiene un mar al medio que se llama el mar Mediterráneo. Como digo, es muy importante que tengamos por lo menos alguna visualización de ese mapa. ¿Lo están viendo el mapa? No. No, todavía no. No, no. Bien. Mario, lo que se ve que se está compartiendo es el Word. Ah, bueno. Bien. Ahora compartimos el mapa y fíjense ahí. Ahora lo ves, ¿no? Sí, ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. Bien, bueno. Esto es Europa. Chicos, nos vamos de tema. Yo conocí a un pastor, creo que era el pastor Palermo, algunos lo conocerán, él nos ministró en la Esperanza varias veces, y él decía que un cristiano tenía que tener la Biblia de un lado, pero también el diario del otro lado. Vivimos en un mundo, de hecho ahí Samuel está preparando ropa para Bahía Blanca, porque son cosas que pasan, la vida, las noticias. Entonces también, además de la Biblia, tenemos que tener el diario o el internet, las noticias por internet. Yo de hecho no leo el diario, leo Infobae por la computadora, para saber qué está ocurriendo. No está mal ni es pecado estar actualizado. ¿Y por qué les digo esto? Porque al llevarlo al mapa, fíjense que tenemos acá. Ucrania. Bueno, no voy a hablar de eso, pero todo está relacionado con todo. La guerra en Ucrania. Pero bueno, eso es siglo XXI, volvamos al siglo I. Acá está la cuna del cristianismo, queridos hermanos. Este puntito verde, ese pequeñito acá, costera, este es el famoso mar Mediterráneo en el medio de la tierra, y acá es todo Israel. Acá nace Cristo, vive el Señor Jesucristo, que no recorrió muchos kilómetros, y de aquí empieza todo el tema de la iglesia. Esto de arriba es Europa, esto es el norte de África y esto ya es Asia. Acá está Siria, que también está actual porque ha habido una guerra civil, han derrocado al gobierno. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Esta es nuestra geografía. Acá empieza la primera iglesia, después, entre otros lados, se va para acá al norte, para Antioquía. Comienzan entonces
los primeros cristianos a, digamos, a tener la iglesia y comienzan también, de alguna manera, las persecuciones. Comienzan los emperadores romanos a perseguir a la iglesia y, digamos, comienza, digamos, esa persecución a hacer que la iglesia se extienda. A veces uno dice por qué pasan las cosas, pero, digamos, comienzan a perseguir a los cristianos y la iglesia, al ser perseguida, el primer mártir, ustedes recuerdan que es Esteban allí en el libro de los Hechos, comienzan a dispersarse y por eso la iglesia comienza a expandirse por toda Europa. En ese mapa, digamos, comienzan a ir las congregaciones, primero en esa zona de Israel y después más hacia el norte, digamos, a lo que sería el Asia Menor. Yo les voy a mostrar ahora, si puedo, otra vez el mapa, digamos. Les muestro otra vez. Y ahí está. Bueno, otra vez volvemos al mapa. Esto, como dije yo, lo están viendo el mapa, ¿no? Bien. Esto es Israel, esto es Siria. Esto de acá, a ver, ¿cuánto ven las novelas turcas? A ver, a ver. Acá lo tenemos a Turquía. Es lo que se llama Asia Menor. Y acá está la capital de Turquía, que es Estambul, que en ese momento, en los primeros años de la historia, se llamaba Constantinopla. Acá en Asia Menor se establecen muchas de las iglesias, y en Grecia, Corinto, Éfeso, Tesalónica. Después, acá estaba la capital del Imperio Romano, en Roma. Acá llega Pablo, preso, y hasta se dice que el Evangelio también en esos primeros años llegó a España y al norte de África. Este es un dato muy interesante. Acá había una ciudad también muy importante en lo que es Egipto, hoy que se llamaba Alejandría. Así que esta es la geografía del primer siglo y los siglos siguientes de la iglesia. Es importante cuando uno habla de un lugar tener una ubicación, ¿no? Porque todo también esto nos sirve a nosotros como para, nos sirve como para, digamos, entender cuál ha sido la historia. Bien. La historia entonces de la iglesia es una historia que está asignada al comienzo por la venida del Espíritu Santo, como yo dije, y después por la persecución. Cuando son perseguidos, comienza a extenderse la fe a través del Imperio Romano, al comienzo sin problema, pero después comienzan las persecuciones, o sea, el Imperio Romano comienza a perseguir a los cristianos, hay distintos emperadores que son muy crueles, Nerón, Decio, Valeriano y tantos otros, comienzan, digamos, a perseguir, a matar a los cristianos, y vienen las famosas escenas que han visto en alguna película de los cristianos tirados, digamos, a los leones, cuando por no negar su fe son muertos. Así que en los primeros años, digamos, la iglesia es perseguida. Y ahora yo les hago una pregunta. Vieron que muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, en nuestro afán de predicar y de que todos conozcan a Cristo, muchas veces decimos, les pregunto, me gustaría que
que participen. Sé que a veces les cuesta, pero decimos, bueno, qué bueno sería que el intendente de nuestra ciudad conozca al Señor. ¿Qué les parece? Amén, por supuesto. Queremos que todos conozcan a Dios y se conviertan. O que tal político, y después, bueno, no vamos a entrar en este tema de la política en la iglesia ni nada de eso, pero sabemos que muchos cristianos han militado en política y a veces uno dice, bueno, qué bueno sería, de hecho ha habido que haya un diputado cristiano, o un gobernador, o un presidente, ¿no? Bueno, eso se los dejo ahí como para que ustedes lo mediten. Y esto fue lo que pasó de alguna manera con la iglesia. Estamos hablando más o menos del primero y segundo siglo, años 100, 200 y pico, con una iglesia sufriente, perseguida, martirizada. De hecho, se dice que la mayoría de los apóstoles murieron o crucificados o asesinados. Pablo también, después de su prisión, muere. Y acá viene un hecho que es muy importante. Viene un emperador, Constantino, más o menos en el año 300, después van a ver ahí el relato, y tiene en una batalla, tiene una visión y se convierte al cristianismo. Se convierte nuestro intendente o nuestro gobernador o nuestro presidente. Y qué alegría, ¿no? Se acaban los problemas, porque justamente Constantino empieza, comienza con unos decretos diciendo, bueno, vamos a dejar de perseguir a los cristianos y está muy bien, pero no solo eso, sino que al tiempo hace al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué les parece? Qué bendición, qué alegría, ¿no? Qué bueno, estamos todos salvados. Pero eso no fue tan así. ¿Por qué? Porque al ser la religión oficial, digamos, ya los cristianos comenzaban simplemente a formar parte de la iglesia oficial. Ahora el Estado se inmiscuía, o sea, se metía en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, y ahora simplemente por nacer en territorio romano ya eras cristiano. No solo que no había persecución, sino que el emperador se había convertido. De alguna manera ahora todos los que pertenecían a la iglesia era simplemente por haber nacido en territorio romano. Y también podía haber hasta bautismos en masa. La gente simplemente ahora era cristiana de nacimiento. Ya, digamos, y eso uno pudiera decir, bueno, qué bueno. Pero sin embargo, esto fue el comienzo de la decadencia de la iglesia. La iglesia se oficializó. Digamos, ahora la gente no entendía por qué era cristiano. Los primeros cristianos habían entregado su vida, habían muerto por Jesús. Formaban parte de la iglesia porque estaban convencidos y convertidos. Cristo había entrado en su corazón y habían hecho un cambio de vida. Y ahora había todo cambiado. Todo era más light. Se había hecho aguachento. Como la leche se había hecho totalmente descremada. Ahora era cristiano simplemente por nombre. De tal manera que yo digo que eso fue un perjuicio para la iglesia. Por eso yo les traje esa pregunta, ¿no? A ver, podemos hablar tal vez toda la noche de esto, pero digamos, a veces uno dice, ¿por qué, digamos, eh, las cosas funcionaron de esta manera? Pero Dios sabe muchas veces. Ahora la iglesia era formada por personas que eran cristianos a la fuerza, no eran creyentes verdaderos. Y también la iglesia, justamente con todas estas cosas, comenzó a tener transformaciones.
Al comienzo la iglesia era un grupo sencillo, se reunían convencidos casa por casa y no tenían grandes líderes, ni tenían como ahora tenemos nosotros las convenciones, sino que eran, digamos, iglesias regionales, locales, de algunos pueblos. Había sí líderes, por supuesto, estaban los obispos, los ancianos, los diáconos, que de alguna manera estaban escogidos para seguir gobernando la iglesia o dirigiéndola, y se comenzaba a hablar de la sucesión apostólica. Se decía, ahora ya piensen que estamos con la iglesia oficial en el año 300, 400, donde ya la iglesia es del Estado, ya digamos son cristianos más cómodos, que ya no son perseguidos, no tienen que convertirse, simplemente pertenecen a la iglesia, y comienzan estos que habían sido obispos al comienzo, comienzan digamos, a gobernar la iglesia, los ahora sucesores de los primeros obispos, en distintas localidades importantes de Europa. Por ejemplo, Roma, que era la capital del imperio, Constantinopla, que es donde está Estambul, en Turquía, Antioquía, que hay en Siria, Jerusalén y Alejandría. Alejandría, como dije yo, es el norte de Egipto. Y allí, bueno, había obispos locales, pero ya se comenzaba a decir que esos obispos, como pertenecían a ciudades más importantes, tenían ya un liderazgo que era superior a los líderes de las congregaciones locales. Después se comienza a decir que de todas esas capitales, la más importante era Roma. Digamos que el obispo de Roma era el más importante de esos 5 lugares. Después se comienza a llamar a ese obispo como papa, como directamente el sucesor del primer papa, que ellos decían era Pedro. Queridos hermanos, alguno de ustedes por ahí se habrá preguntado qué tiene que ver esta materia con doctrina y teología. Bueno, tiene mucho que ver, porque esta materia es historia, pero también tiene conceptos de doctrina y después conceptos estatutarios. Porque justamente cuando comienza la iglesia, y después ustedes van a ver que hay cismas o divisiones, todo viene por el tema doctrinal. Por eso la doctrina es muy importante. Y acá se están gestando doctrinas no bíblicas, como decía recién, por ejemplo, el concepto del Papa. Entonces ellos van a buscar y a inventar que el primer papa es Pedro, que es interesante, me voy de tema y no tanto, por eso digo que la doctrina es muy importante, la Biblia dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Es decir, bueno, entonces dicen los católicos, Pedro es el primer papa. Sin embargo, dice, tú eres Pedro y sobre esta Petra, sobre esta piedra, ¿cuál era la piedra? La declaración de Pedro, que Jesucristo era el Señor. O sea, la iglesia está fundada en el Señor y no en los hombres ni en este supuesto primer papa. Así que, como dije, bueno, comienza el concepto de que el obispo de Roma era el más importante, que se le comienza a llamar papa, el sucesor directo del supuesto primer papa, Pedro, y el representante de Cristo en la tierra. Y así corren los años, y en el año 1000 comienza un primer cisma de la iglesia, que no es el que, del cual nosotros nacemos, pero lo nombramos, es el primer cisma, el llamado cisma quiere decir división, el cisma de Oriente y Occidente, o sea, la iglesia en realidad también fue una división política, digamos, si alguna vez escucharon hablar de la iglesia ortodoxa, es la primera división, la parte, digamos, derecha del mapita de Europa, por Rusia, justamente también por el lado de Constantinopla, comienza la primera división, lo que se llama la Iglesia Ortodoxa, y es la primera división en el año 1054, queda lo que es la Iglesia Romana, que vendría a ser la actual católica que conocemos,
y la Iglesia ortodoxa, que después también se divide en la ortodoxa griega, ortodoxa rusa. Alguna vez pueden haber visto templos que son, digamos, clérigos con unos trajes largos y con mucha barba, pero bueno, eso es tema de otro momento. Pero todo sirve, estamos en el año 1000, ya ahí fíjense que hay una primera división porque no aceptan el gobierno del Papa, pero después ellos ponen su Papa también, ¿no? Así que comienza un gobierno jerárquico de la Iglesia, comienzan a haber jerarquías, están los papas, y volvemos, chicos, a la actualidad y a lo que decimos recién, tener la Biblia y tener el diario. Estaban los papas, cardenales, obispos. ¿Esto es actual? Es actual. El papa está enfermo y algunos ya están pensando en el cónclave, en la sucesión. Pero bueno, eso ya empezó ahí, empezó en los primeros años de la Iglesia, estaba el Papa, después venían los cardenales, los obispos, sacerdotes, los líderes laicos y después el pueblo. O sea que, digamos, ya estaba, digamos, gestándose de alguna manera todas estas teologías, y también se cambió un poco la actitud hacia las escrituras. Ustedes van a ver después, yo me adelanto un poquito, en algún momento de esta materia van a ver algunos reformadores y algunos reformadores menonitas o anabautistas que eran sacerdotes, eran curas y nunca habían leído la Biblia. Terrible, tremendo. Este es otro cambio que comienza en la iglesia. Digamos, la Biblia la podían leer solamente los clérigos, digamos, los religiosos, y digamos, de alguna manera, hasta se decía que algunas Biblias estaban encadenadas a la iglesia, nadie las podía leer. También es cierto que no todos por ahí conocían los idiomas, porque también la Biblia estaba escrita en latín. Así que el tema hacia las escrituras, y también comienza la iglesia no solo a guiarse por la Biblia, sino por la tradición. La iglesia católica actual se guía mucha por la tradición. Digamos, nosotros vieron los cristianos, nos guiamos, yo diría, por la Biblia. También, por supuesto, tenemos referentes espirituales, líderes religiosos, tenemos la guía del Espíritu Santo. Pero acá la iglesia comienza un poco a dejar la Biblia de lado y a guiarse por las tradiciones. Comienzan a haber un montón de escritos, la iglesia católica, entonces se comienza a dar más importancia prácticamente a la tradición, a los escritos. Vieron que los papas vuelta a vuelta hacen, digamos, hacen homilías y hacen, digamos, escritos, y eso queda ya como prácticamente doctrina equiparada a la Biblia. Ya el Papa, de hecho ellos dicen que el Papa, cuando habla de las cosas espirituales, es infalible, es perfecto y no falla. Entonces, la Biblia comienza a perder el lugar como autoridad única y se comienza a dar más importancia a las tradiciones. Después van más lejos y dicen que solamente son salvos los que van a la iglesia católica, y que solamente ellos podían leer la Biblia e interpretarla. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos otro pensamiento, nosotros leemos la Biblia y tenemos ideas muy claras en cuanto a doctrina. Otro de los cambios que la iglesia tiene es que, como dije recién, para nosotros los cristianos el bautismo es muy importante hacerlo para que los que confiesen realmente a Jesús como Señor y entregan su vida y quieren cambiar su vida,
y la celebración de la Santa Cena, como dos ceremonias muy importantes para los primeros cristianos. Bueno, estas ceremonias también, digamos, cambian con, digamos, estos cambios que había tenido la Iglesia. ¿eh? Ellos ahora, nosotros vieron, ustedes deben saber, que el bautismo nos salva. El bautismo es una señal externa de un cambio interno, de aquellos que hemos, digamos, cambiado de vida, y es también un mensaje a la sociedad. Ahora los católicos comienzan a decir que el bautismo salva. Por eso comienzan a bautizar a los niños. Ni bien pueden, digamos, estar allí, digamos, en condiciones de ser bautizados, un niñito que no entiende nada se bautiza para poder salvarlo. Y lo mismo, ahí comienza a haber diferencias con la Santa Cena, la comunión del Señor. Nosotros los cristianos creemos que es simplemente una conmemoración de el acto del Señor que dio su vida por nosotros. Creo que vamos a volver a este tema, pero de paso me da tentación decirles que ¿cuántos han ido a una iglesia católica alguna vez? A ver. Bien, muy bien. Yo una vez casi fui monaguillo también. Andábamos dando vuelta con mi hermano ahí jorobando. Vos también. Te vi, sí. Muy bien. Bueno, y no entendíamos nada, ¿no? Pero recuerden esto. ¿Vieron la misa? La misa católica. La misa católica es nuestra Santa Cena. Pobre cura tiene que celebrarla todos los días. Y a veces antes se celebraba. En la misa, el cura mira a la congregación o mira al altar. El altar. Muy bien, Mauricio. Estás aprobado para el primer parcial. Bueno, y en cambio cuando nosotros tenemos la Santa Cena, estamos mirando a la congregación. En la misa, el cura está de espalda, levanta la copa y vuelve a matar a Cristo, vuelve a sacrificar al Señor. Cuando nosotros sabemos por la Biblia, no por las tradiciones, que el Señor murió una vez para siempre. Y no solo eso, sino también empieza el famoso tema de esa palabrita rara, la transubstanciación. Los que han visto la misa, si no pueden, no va a pasar nada, no van a ir al infierno si quieren un día pasar por ahí, pero bueno, yo de chico andaba vagueando por todos lados y he visto la misa. Bueno, vieron que el cura, bueno, sirve la hostia, que bueno, el vinito no lo comparte, pero bueno, ese es otro tema. Y está muy preocupado que no caiga ninguna gotita y limpia la copa y ninguna amiguita y lo guarda y después sagradamente. ¿Por qué? Porque para el católico, Cristo está presente. En el momento de la misa, la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre. Esa es la famosa transubstanciación. Los evangélicos no creemos eso. Eso fue una gran diferencia que después divide a la iglesia, ¿no es cierto? Y, digamos, es el comienzo justamente de una de las grandes divisiones que hay ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Así que bueno, comienza entonces a haber cambios en lo que es en la interpretación de estas dos ceremonias tan importantes, tan caras, tan para los cristianos, que es la Santa Cena y el bautismo. Ellos comienzan a llamar a estas ceremonias sacramentos, o sea, estas ceremonias, estos ritos, tienen valor salvífico, o sea, cuando vos te bautizás ya te salvás, y cuando vos tomás la Santa Cena, de alguna manera te haces más santo.
como que estas ceremonias tenían un poder. Y esto fue también una gran desviación de la iglesia, que digamos los cristianos comienzan a ver y a darse cuenta que no son enseñanzas bíblicas. Así que recuerden ese concepto de la transustanciación. También comienza el culto mariano, ¿no? O sea, el culto de María. Se comienza a orar a María, el signo de la cruz, orar por los muertos, el purgatorio, digamos, los santos como intercesores. Así que comienza la iglesia tristemente a desviarse y se va abandonando lo que es una vida santa. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Así que, volviendo a la pregunta que yo les hice, y no está mal que nosotros decíamos que digamos que los gobernantes se conviertan a Cristo, pero en este caso, la conversión de Constantino, que acabó con la persecución, que digamos haría pensar que la iglesia iba a tener un nuevo auge, lo que hizo sencillamente la pervirtió la iglesia, la degradó, la alejó de lo que era una santidad verdadera, porque ya ahora la iglesia había dejado las escrituras de lado y al convertirse en religión oficial se fue haciendo aguachenta esta religión, el cristianismo, y se fue dejando también el concepto de santidad. Ahora ya no era importante una vida consagrada, sino simplemente ser católico, hacer caso a los jefes de la iglesia y escuchar más las ordenanzas o tradiciones que la misma Biblia. Como nosotros vamos a ver a lo largo de, digamos, de esta materia, hay un segundo cisma, segunda ruptura de la iglesia más o menos en el siglo XVI. ¿Qué año sería el siglo XVI? A ver, díganme una fecha. 1504. Perfecto, perfecto. Ya Mauricio no tiene que rendir, ya está aprobado. Bueno, qué bueno que participen. Perfecto. Así que en el siglo XVI, como vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, se produce el cisma de la iglesia, un segundo cisma de la iglesia católica y producto de lo cual nosotros somos de ahí, ¿no? De la llamada reforma de Lutero, aunque no es tema de esta clase, pero es interesante, muy interesante, y de hecho Javier les ha dejado algunos links, porque esto, a ver, uno dice, hay rupturas políticas y de otro origen que no voy a nombrar, pero las cosas no se dan de un día para otro. Pueden darse, por supuesto, ¿no? Pero muchos cambios, tanto en la iglesia como en la política o en la vida de relación, son procesos que se van dando a lo largo del tiempo. En este caso, nosotros, como dije, vamos a leer más adelante y estudiar la famosa reforma de Lutero en el año 1517, siglo XVI, pero si uno estudia un poquito más, y a eso me voy a referir mostrando, creo que ahora yo quiero compartir este gráfico con ustedes y se los voy a mostrar. Eso no fue de un día para otro. Eso no fue de un día para otro, sino que a lo largo de los años hubo distintos movimientos en la iglesia que también quisieron de alguna manera reformarse. Están viendo ese cuadrito, que eso lo tienen en el material ustedes. Fíjense, acá tenemos el año 0, bueno, acá llegamos hasta 1800, acá está, digamos, en el año 100, comienza la iglesia cristiana, dice 30 resurrección, están viendo el gráfico, ¿no? Acá, digamos, muere Cristo, comienza la iglesia, Cristo resucitado.
Acá se convierte Constantino y comienza la Iglesia Católica. Acá el primer cisma en el año 1000, la Iglesia Ortodoxa, y este de acá, que vamos a estudiar después, es el cisma que yo le dije, la Reforma de Lutero, la Reforma Protestante. Ahora, a lo largo de los años hubo distintos movimientos, ¿eh? Montanismo, donatismo, movimientos monásticos, albigenses, los valdenses, acá fíjense, año 1100. A lo largo de la iglesia, no es que la iglesia permaneció así, nadie dijo nada. Hubo mucha gente piadosa que realmente sentía que la iglesia estaba haciendo mal las cosas. Y se levantó la voz, a veces también con muchos de estos movimientos se levantaron digamos, tuvieron sus errores. Pero a lo largo de todos esos 1500 primeros años de la iglesia, o 1400, hubo distintos movimientos eh, que hicieron cambiar el rumbo de la iglesia. De hecho, yo voy a hacer una mención acá de los valdenses, estoy hablando del año 1100. Los valdenses se separan de la iglesia, sufren mucha persecución, y de hecho hoy en día existe la iglesia valdense, ¿eh? Y es un dato que no muchos conocemos. Existe la iglesia valdense, creo que acá en Argentina tiene la sede en Uruguay, hay iglesias valdenses. Fíjense que estamos hablando del año 1100 y cuando nosotros somos hijos de la reforma del 1500, prácticamente 300, 400 años, hubo gente que levantó la voz y otros más que después hablaremos con, digamos, con más detenimiento. Así que es muy interesante entender eh, que hubo distintos movimientos a lo largo de la iglesia. Yo les voy a nombrar algunos. Yo hice un Word, un documento, me puse a investigar los distintos movimientos que ustedes no tienen por qué saberlo, pero después sí puedo subir el documento como con una información inicial. Por ejemplo, el montanismo. El montanismo ya estamos hablando del año 100, fíjense, 160, cuando ya eran los primeros, digamos, albores de la iglesia cristiana, cuando todavía estaban, digamos, vivos algunas personas que habían conocido a los apóstoles, y ya ahí comenzaba la iglesia a tener desviaciones y ya comenzaban ciertos reformadores a querer volver al original, a la iglesia original, ¿no? Para, digamos, que la iglesia sea más espiritual, ¿no es cierto? Porque siempre ha habido desviaciones en la iglesia. El donatismo también, Donato fue un cristiano del siglo IV, o sea, 300, de África del Norte. Vieron que yo les mostré el mapa, que quería reaccionar frente al relajamiento de las costumbres de los fieles, ¿no? Ya, ya la iglesia comenzaba, digamos, ya algunos pensaban, ya comenzaban la transustanciación, entonces este Donato también estaba ahí pensando en que las cosas tenían que ser cambiadas, pero fueron perseguidos, fueron rechazados. Lo mismo Hilario de Poitiers y, como dije, los valdenses, como para terminar esta pequeña charlita de esto, fue un movimiento del siglo XII, o sea, estamos hablando del año 1100, ¿eh? Fue un movimiento, digamos, sobrio. Era una persona que había tenido mucha plata, Baldo, Pedro Baldo, un rico comerciante, regaló todo en el año 1173 y salió a predicar la pobreza apostólica. ¿Por qué era? Porque, claro, los sacerdotes, los obispos eran... Me voy de tema, y no tanto. Hace un tiempo conseguí un libro de recetas. Yo no soy de cocinar, pero bueno, alguna vez pensé hacer eso y dice receta de los monjes. Y hay unos guisos ahí que vienen, recetas del año 1100, 1200.
grasa de chancho, poroto, panceta. Claro, los obispos eran todos gordos, estaban todos bien nutridos y el pueblo estaba muerto de hambre. ¿Eh? Así que, bueno, esa época era todo el clero, era puro dinero, todos privilegios, todos gordos y bien comidos, y el pueblo flaco poniendo sus ofrendas, sus ofrendas. Por eso este Baldo dice, no, esta iglesia está corrompida, ¿eh? Y él dice, bueno, vendió todo, regaló todo y salió a predicar la pobreza. Interesante, ¿no? Me vuelvo a ir de tema y por eso esta materia es doctrinal, la teología de la prosperidad. Y sin embargo, el Señor, predicamos hace poco en la iglesia, el Señor fue pobre, no tenía donde rescotar su cabeza. Así que es todo interesante, digamos, leer la historia, leer las doctrinas. Y así también con Baldo hay otros hombres, como Wycliffe, en Inglaterra, después vamos a ver, y tantos otros que, digamos, ya comienzan a ver que la iglesia estaba corrompida. Esto de alguna manera hace digamos, su eclipse en lo que es la reforma que después nosotros vamos a ver, la reforma de Martín Lutero. Así que bueno, queridos hermanos, como dije, por ahí resulta un poco corto, pero quería compartirles esto. Yo tengo un poquito más para hablar, pero me gustaría si alguno tiene alguna pregunta o quiere aportar algo. Estos son temas mucho más extensos, uno ha hecho como una introducción y también ahí tienen ustedes un material como para ahondar. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Alguna vez, como dijo Javier, ¿no? Raúl García nos enseñaba, él escribió ese libro que también lo tienen como literatura, Soy cristiano evangélico anabautista. Es un libro pequeño que lo pueden usar como referencia. Y cuando él explicaba a los que éramos jóvenes cómo había sido la historia de la iglesia, ¿no? Uno puede trazar una línea hasta el día de hoy, pero esa línea se desvió de lo que era la iglesia original, y por eso los reformadores, y como vamos a ver después los anabautistas, lo que hacen es quieren volver a la primera iglesia, a la iglesia original, porque justamente el énfasis que ponían los primeros cristianos era que el cristianismo no es una religión. A ver, sí, es una religión, pero no como nosotros entendemos algo con ritos y cuestiones formales. El cristianismo es algo que involucra a toda la persona en su totalidad. Y estos cambios que comenzaron a ver en la iglesia hacían que cualquiera podía entrar en la iglesia, eh, todos eran cristianos. También entra el tema de cuántos somos, ¿no? Eh, nosotros los cristianos somos fenómenos, porque cuando somos poquitos queremos ser muchos, ¿eh? Y no está mal, y no está mal. Pero bueno, también es cierto que hay iglesias eh, que tienen muchos concurrentes, pero no sé si todos son cristianos, ¿eh? De hecho, las iglesias primitivas no eran muy numerosas, y cuando uno comienza, digamos, a pedir santidad, muchas veces las iglesias quedan sin creyentes. Así que bueno, justamente la iglesia primitiva estaba basada en personas que estaban convertidas y que estaban dispuestas a entregar su vida como lo hicieron con la primera persecución. Volviendo al tema, y ya como no me hacen ninguna pregunta, algunos han visto películas donde se veía la persecución de los cristianos,
y es famosa la persecución que hace Nerón, ¿no es cierto?, a los cristianos, que los culpa del incendio de Roma. De hecho, se dice que él prendió fuego, y así los cristianos fueron muertos y dieron su vida. Y cuando uno no está realmente convertido, es difícil que dé su vida por sus convicciones. Pero bueno, esa es la historia de la iglesia, por lo menos los primeros siglos, hasta el siglo XV. Yo voy a repasar alguna cosita para aprovechar este tiempo. También hubo, a lo largo de esta primera etapa de la iglesia, algunos otros eventos. Alguna vez habrán oído hablar de las cruzadas. Las cruzadas, a lo largo del tiempo, digamos, lo que era Tierra Santa, se perdió en manos de los musulmanes. Entonces, los papas comenzaron a organizar las famosas cruzadas, que eran viajes que se hacían a Israel para recuperar la Tierra Santa. Esos viajes hubo varios, con distintos grados de éxito, pero finalmente no pudieron hacerlo y murieron muchas personas. Justamente ese es uno de los énfasis, como veremos más adelante, de los menonitas, el pacifismo, la no violencia. Así que bueno, el Vaticano también organizó, digamos, esos viajes. Y bueno, y dentro de todas esas desviaciones y cosas que hicieron que estallara distintas divisiones en la iglesia, también estaba el celibato sacerdotal. Eso fue un invento también de la iglesia, por el cual se decía que un hombre para servir a Dios tenía que estar soltero, y por eso se veían tantas desviaciones y se ven. Yo quiero aclarar una cosa. Pueden hablar, Los evangélicos a veces decimos, cuántos casos de abuso ha habido en la Iglesia Católica. De hecho, el actual Papa ha hecho bastante por eso y creo que ha pedido perdón. Y a veces los evangélicos decimos, estos católicos, pero bueno, tengamos cuidado, hermano, porque también en la Iglesia evangélica se han visto casos de abuso. Pero esto básicamente era, sobre todo en esa época, en donde debido a esta ordenanza los sacerdotes no se podían casar, y al final igual tenían mujeres, digamos, digamos, de una manera no oficial, y tenían hijos, y todo eso traía muchos problemas, y también contribuía, aunque no es excusa, para que muchos curas cometan abuso. Lamentablemente eso sigue estando, y como dije, no solo en la Iglesia Católica, sino también evangélica. Así que ese también fue una desviación. Otro tema que también doctrinal se fue alejando, metiendo en la doctrina y en la Iglesia, la famosa extrema unción. Alguien que hizo una vida corrupta fuera de Dios, si se le administra el aceite, al final de sus días va a ser salvo, o va a poder evitar el supuesto purgatorio. Y por supuesto nosotros no creemos en eso. El agua bendita, el agua estaba bendecida. Y después comienzan también, y esto va a ser también un poquito tema de la siguiente clase, comienzan a venderse las indulgencias. Las indulgencias eran perdones o permisos para pecar, porque el Vaticano necesitaba construir, digamos, la Iglesia Católica necesitaba construir la iglesia de San Pedro ahí en Roma, entonces necesitaban mucho dinero y salían por toda Europa a vender, digamos, indulgencias o perdones. No me quiero también olvidar de decirles que así como nosotros tenemos que tener en mente todo ese trasfondo histórico, lo geográfico, también acá tenía mucha implicancia lo político. De hecho, cuando la iglesia se hace oficial,
de alguna manera se politiza con Constantino en el año 300. Pero también en ese momento, como veremos más adelante, todo lo que era la política tiene mucha injerencia en lo que es el desarrollo de la iglesia. En el año cero o en el año siglo I estaba el Imperio Romano, después de alguna manera cae en parte y después comienzan a tener injerencia distintos príncipes en Europa, y esto es importante porque se mezcla la política con la religión. Así que justamente uno de los problemas fue que el Vaticano salió a vender indulgencias o perdones para juntar dinero, y todo eso ofendió a la gente. O también, por ejemplo, el Vaticano quería plata y salía por toda Europa a buscar plata, pero, por ejemplo, en Alemania estaba la iglesia alemana que tenía sus príncipes. Entonces veía cómo todo ese dinero se iba para Roma y a ellos no le quedaba dinero. Por eso también la política tenía mucha importancia en cómo fueron sucediendo las cosas. Como dije, hoy también los católicos decían, fuera de Roma no hay salvación, y ya no salvaba a Cristo, sino que la iglesia salvaba. Y después también comienzan a aparecer los famosos, más o menos en el año 1500, los libros apócrifos. Son libros que nosotros los evangélicos, a partir de la Reforma, quitamos de la Biblia. Son más o menos de 7 a 10 libros. ¿Alguno conoce alguno? ¿Algún libro apócrifo? Macabeos, Tobías, Muy Sabiduría. bien, perfecto. Judith, Eclesiástico. ¿Cómo? Judith. Judith. La Biblia católica tiene esos libros, y son libros con, digamos que después cuando se hace el cisma, los cristianos evangélicos dicen que esos libros no son canónicos, o sea, no son del canon original y los sacan. Nuestra Biblia tiene menos libros. Así que esos libros también comienzan a aparecer en la iglesia con ciertas doctrinas que no tienen mucho asidero. Como les dije también, después empieza la doctrina de la infalibilidad papal, ¿no? Después los papas por poder empiezan a asesinar, tenían esposas clandestinas, digamos. Así que comienza, digamos, a ser el papado algo político. Los cargos, a ver, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Los cargos eclesiásticos se vendían, o se daban a la familia. No se daban porque había una persona que era consagrada y puesta por Dios, sino que para ser cardenal o para tener una iglesia se vendían los puestos. Realmente es una barbaridad todo lo que estaba pasando. Así que aquellos cristianos que volvían a la Biblia horrorizados se daban cuenta que la iglesia se había desviado. La canonización de los santos. Para nosotros todos somos santos, no perfectos, sino apartados para la obra de Dios. Sin embargo, para los católicos algunos son santos, y son santos los que dice el Papa que son santos, ¿no? Después, la doctrina de que María es corredentora, la importancia que se da a María, que si uno se pone a estudiar, eso casi tiene origen en dioses y diosas de la antigüedad, como que ellos necesitaban una figura casi, digamos, mágica. Y bueno, todo eso empezaba a meterse en la iglesia, y los verdaderos cristianos veían azorados cómo la iglesia iba perdiendo el rumbo. También comienza, yo les dije hoy, cuando les mostré el mapita, a ver, vamos a volver al mapita. Les mostré el mapita de Europa, vamos a volver. Acá estamos.
Ahora habíamos comenzado acá, pero ya la iglesia está por toda Europa y el norte de África. Acá está toda la iglesia. Y el evangelio llegó acá, a España. ¿Alguno tiene la versión de la Biblia Reina Valera? Ya no. Sí, Sí. Mauricio. Bueno, Sí, bueno. ¿Te animás a abrir la primera página? A ver, yo la tengo acá. Dice, antigua versión de... ¿Querés leerlo? No sé si tu Biblia dice. sí, lo dice. ¿Qué dice Mauricio, o el que esté Mm, leyendo? Hoy se perdió. Se me perdió. Ah, antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. Realizada por Cipriano de Valera 1602. Muchas gracias, Mauricio. Esos dos eran sacerdotes católicos que se convirtieron al cristianismo, como tantos de los reformadores. Después vamos a ver el propio Lutero, como verán, era un sacerdote. Bueno, el Evangelio llegó ahí a España y estos fueron los primeros valientes que tradujeron la Biblia al castellano, ¿eh? Porque era pecado, digamos, fíjense que la Biblia no podía llegar al pueblo y era pecado sacarla del latín, hasta que comenzaron, después ya van a ver ustedes, también Lutero la traduce al alemán, eso es lo que se llama los idiomas vernáculos, son los idiomas del pueblo. De hecho, anteayer andaba por la librería de nuestra iglesia y hay una Biblia con unas letras raras. Y claro, es la Biblia que traduce nuestro hermano Yanguren al idioma mocoví o mataco, que tradució la Biblia completamente. Qué hermoso, ¿no? Bueno, estos sacerdotes españoles se convierten y tienen que huir de ahí porque los persiguen y traducen la Biblia. Pero bueno, ¿por qué lo llevé al mapa y lo llevé a España? Acá en España comienza la famosa Inquisición. ¿Eh? ¿Han oído hablar de la Inquisición? La Iglesia, como digamos, empezó a ver que ya su poder disminuía, ¿no es cierto? Comenzó a perseguir a los cristianos, los torturaba, la famosa Inquisición. Y comienzan también la llamada contrarreforma, digamos, la Iglesia reacciona a todos estos movimientos cismáticos o de división y comienzan a perseguir. Como dije, bueno, la Inquisición fue famosa, que era un tribunal que funcionó más o menos de los siglos XII y XIX, que castigaba y perseguía a los cristianos y a los herejes, ¿no? Los mataba directamente, los mataba. Y después también, si ustedes han oído hablar de los jesuitas, también los jesuitas de la mano de Loyola, que era un militar, era un movimiento que también surge como un poco la llamada contrarreforma, para ir en contra de todos estos hombres que con mucho valor se levantaban para decir que la iglesia estaba haciendo las cosas mal. Y así aparece mucha gente que, bueno, no tienen por qué recordarla, pero pueden leer en todos los escritos que aparecen, que levantan la voz en distintos lados, se oponen y pagan con su vida, ¿no? No solo pagan con excomunión, sino que pagan con su vida, como después vamos a ver. ¿eh? Como dije, y también haciendo un poquito un adelanto, en el año 1517, siglo XVI, Martín Lutero, que era un sacerdote, que cuando escucha
que pasa un enviado del Vaticano vendiendo indulgencias se horroriza, ¿no? Porque él lee en la Biblia que la salvación no es por las obras, no es por lo que uno paga a la iglesia, sino es por una vida consagrada, ¿no? Entonces comienza ahí con las famosas 99 tesis que las clava en la Catedral de Wittenberg en el año 1517, y ese es uno de los hitos más importantes para nosotros, de los cuales somos hijos o nietos de ese movimiento, y ahí comienza la famosa reforma de Lutero o la reforma protestante. Él de alguna manera con mucho valor, aunque después Lutero de alguna manera vuelve atrás en algunas cosas, pero es tal vez el reformador más famoso, aunque no el único, como ustedes han visto, hubo muchos que también hicieron mucho, pero el más famoso, y a través de sus 95 tesis se declara en contra de esas cosas terribles que venían del Vaticano, pidiendo dinero y vendiendo perdones, indulgencias, permisos para pecar, porque el Vaticano necesitaba construir la Santa Sede. Así que, y como les dije, y ya para ir terminando, porque todo esto es muy cansador para ustedes, imagino, escucharme tanto, quiero decirles y repetirles que tiene también mucha implicancia política. Martín Lutero, que estaba en Alemania, que se levanta contra este enviado que se llamaba Tetzel, este enviado de los católicos, puede también, como diríamos ahora, pararse de manos, ¿no? Contra Tetzel, que venía siendo enviado por el Papa, porque tenía el respaldo de los príncipes alemanes. Como dije, cada región de Alemania y de Europa tenía sus principados que estaban ya viendo con mucho recelo y mucha preocupación y mucha rabia cómo la Iglesia Católica le llevaba la plata a los habitantes de toda Europa para construir sus cosas allí en Roma. Por eso, cuando Lutero se opone a la Iglesia Católica, los príncipes alemanes lo protegen. Y Lutero también pasa por muchos enfrentamientos. Acá les leo lo que decía este Tetzel. En el momento dicen que pongan un chelín en la bolsa que traigo aquí en esta cajita, el Vaticano les va a quitar 5.000 años de purgatorio. Bueno, eso decía este enviado del Papa. Y bueno, como dije, Lutero se opuso, Lutero, digamos, pagó por esto porque fue excomulgado, fue también perseguido, pero pudo sobrevivir porque él estaba protegido por los príncipes alemanes. O sea que también estaba la parte política. Hubo también reuniones donde hicieron que Lutero se vuelva atrás con todos sus pensamientos, pero Lutero les dice a todos esos enviados del Papa y al propio Papa, en una reunión que tuvieron, si ellos con la escritura le podían demostrar que él estaba equivocado y ninguno pudo hacerlo, ¿no? Así que Lutero quema directamente la bula papal, esas ordenanzas, y ahí es el comienzo, queridos hermanos, de la famosa reforma protestante. Es la reforma del siglo XVI, años 1517, que comienza con las 95 tesis que clava Lutero en la iglesia de Wittenberg. Y bueno, la historia es larga, este es el comienzo. A Lutero lo quieren matar, pero bueno, no logran hacerlo porque él es protegido. Y ahí comienza a dividirse, ¿no es cierto?, la iglesia. Y siguen habiendo muchas matanzas. Después, como vamos a ver, pero bueno, no quiero abrumarlos, la historia sigue un poquito y nosotros, si bien venimos de Lutero, pero no es tan así. Hubo tres grandes reformadores en esa época, el más famoso de los cuales es Lutero, Martín Lutero, que era un sacerdote católico, que tradujo la Biblia al alemán, que después se casa, y otros dos muy famosos, como veremos después, Juan Calvino,
y Ulrico Zwinglio. Así que esta gente comienza a decir que la única inspiración de la fe es la Biblia, y comienzan digamos, diferenciarse de todas estas desviaciones de la Iglesia Católica. Comienzan a decir digamos, del nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la resurrección de Cristo corporal, porque algunos decían que Cristo no había resucitado en carne, la salvación por gracia, la redención por la sangre de Cristo. O sea, comienza por eso esta materia, que es historia, también es teología, es doctrina, porque justamente por diferencias doctrinales fue que la Iglesia se separó. Así que, bueno, queridos hermanos, hasta acá yo llego. Me gustaría tener algún, como dicen ahora, un feedback, una respuesta. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? A lo mejor no la puedo responder, pero pueden preguntar o hacer algún aporte. Mario, Sí, Juan. muy interesante la clase. De hecho, es como una invitación a investigar más, a leer más, a comprender que uno por ahí sabe algo, pero siempre se puede aprender algo más. Y es muy apasionante conocer la historia de la iglesia. Me ha gustado mucho eso. Gracias, Juan. Gracias por tu aporte. Y es como decís vos, es un puntapié para que comience el partido y cada uno pueda seguir estudiando y averiguando. Sí, Profe, Samuel. Sí, te escucho, Yelén. ¿cómo va? Bueno, todo esto es nuevo para mí, así que yo estaba mirando ahí el documento que compartías, y así que bueno, eso lo vamos a leer y quería preguntarle por el término que hoy habló Ana Bautista, ¿qué significa? Muy bien, qué buena pregunta. Bueno, gracias, Yelén. Ana quiere decir de vuelta. Y bautismo, bueno, es bautismo. Es muy interesante, pero no importa que nos adelantemos. Cuando yo les dije que había tres reformadores, ¿vieron? Mm, Lutero, Calvino y Zwinglio. Zwinglio, Ulrico, también era un sacerdote que vivía en Suiza, ¿no? Y que comienza también a ser influenciados por otros reformadores y comienza a leer la Biblia y comienza a darse cuenta que bueno, la iglesia va por mal rumbo. Así que él tiene un montón de seguidores, son unos jóvenes muy estudiosos de la Biblia, y estos jóvenes de alguna manera lo superan porque hacen más radical al movimiento de lo que él quería cambiar. En ese momento, la Iglesia Católica bautizaba a los niños, a recién nacidos, y esta gente comenzaba a decir, no, el bautismo tiene que ser para el que está realmente convertido, para el que entiende. Vieron que nosotros los evangélicos, por lo menos los menonitas, no sé, 12, 13 años para arriba bautizamos, no bautizamos niños, porque la persona tiene que entender. Entonces, estos hombres dicen, no, ese bautismo que tuvimos de niño no nos sirve si nosotros no entendíamos nada. Entonces una noche, porque también estos jóvenes, después vamos a hablar de este tema, son tan radicales que se distancian de Zwinglio. Y ahí es donde realmente nace el movimiento menonita o anabautista, porque estos jóvenes en una noche parece que se reúnen y dicen, bautizame otra vez. Y se comienzan a bautizar con mucho temor unos a otros. Después vamos a ver ese episodio. Y eso era una herejía. Y eran los que se volvían a bautizar, los anabautistas. Y ahí comienza nuestro movimiento. Pues es una de las reformas doctrinales, ¿no? Porque
esos eran los que se volvían a bautizar. De hecho, yo soy anabautista, porque a mí a los 6 años me tiraron agua ahí en la iglesia católica. Así que yo también me volví a bautizar. ¿Eh? No sé cuántos de ustedes, porque los que venimos del catolicismo nos bautizan. Yo Y estos también, son, vos también, sí. somos los únicos dos auténticos anabautistas de la clase. No, mentira. Bueno, por eso son los anabautistas, los que se vuelven a bautizar. Y llegaron a condenarlos a muerte, tuvieron que huir. Después hay una película que van a ver más adelante, es tremenda. Te las voy a, como dicen ahora, se las voy a espolear. Hay una película que la van a ver los radicales, fantástica, que ya están todos estos jóvenes que están con el nuevo bautismo, el anabautismo, porque dicen el bautismo, es más, nunca me bauticé porque ese bautismo no existe, no sirve. Entonces ellos están queriendo hacer los cambios y aparece una madre, imagínense año 1500, las pestes que había, no había nada, no existía nada, de 10 chicos se morían 5 y a veces aparece una madre desesperada con el hijito en brazos, estaba enfermo de muerte. Vaya a saber qué tendría, no sé, malaria, lo que sea, el niñito se moría. Entonces le piden a estos nuevos líderes que lo bauticen para que el niño se salve y no vaya al infierno. ¿Eh? ¿Y qué hacen estos muchachos? Bueno, no se los poleo, se los dejo para que vean la película. Así que nosotros somos anabautistas, porque estos jóvenes se volvieron a bautizar en contra de todas esas ordenanzas, ¿no? Samuel, vos me ibas a preguntar algo. No, simplemente iba a decir que, cierto, la historia puede enriquecernos en muchos aspectos cuando uno lee y ve cómo la iglesia primitiva y cómo inclusive eh, las congregaciones que fueron naciendo después con el correr de los tiempos, por los distintos tipos de situaciones que pasaron y cómo lograron, a pesar de todas las circunstancias, predicar el Evangelio para que llegara hasta nosotros. Esto lo digo porque estamos próximos a cumplir 100 años como congregación aquí en Tres Lomas y fue la primera iglesia que hubo en Tres Lomas. No estaba ni siquiera la iglesia católica, fue también el primer jardín de infantes. Y leer toda esa riqueza, la riqueza y la importancia de lo que fue la iglesia menonita en mi ciudad, creo que fue la segunda en la región, la primera fue Pehuajó y la segunda creo que fue aquí Tres Lomas. Eh, por allá por el año 1925. Y bueno, y uno leyendo la historia aprende muchas cosas y ve cómo los misioneros de aquel tiempo pasaron por un montón de circunstancias para llegar hasta hoy, cómo nosotros no vamos a seguir trabajando y haciendo las cosas para que otros puedan también acercarse a Dios y conocer a Cristo. Amén, Samuel, amén. Gracias por tu aporte, coincido, que nos desafía, porque en la época de los primeros, aún los primeros misioneros evangélicos en Argentina o menonitas, tuvieron que sufrir muchas cosas, ¿no? Y sí, todo eso nos desafía y la historia nos enseña mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo, no, para aportar algo, está bueno porque saber la historia, porque cuando uno te preguntan de qué crees, y si decís soy cristiano evangélico menonita, y te dice, ¿pero qué? ¿Son los menonitas de Cuatraché? ¿Que vos andás con los enteritos? No, no, y ahí ahora vas a tener una, cómo explicar decir, de dónde venimos, por dónde viene la rama menonita y por qué la denominación se llama así. Está bueno. Gracias, Mauricio, gracias, exacto, exacto. Vamos después a hablar de esos temas. ¿Alguien más? Hola Mario, soy Ludwig. A mí, bueno, yo soy cristiana, por así decirlo, de la iglesia menonita desde muy chica, tengo 17 años y ya desde nacimiento prácticamente, y nunca me había puesto a pensar en todo lo que es el catolicismo, ni tampoco me había interesado
estudiar el por qué es el catolicismo y cómo es que se había dividido. Sabía que nosotros éramos como una división por la Reforma, me habían explicado mis viejos hace mucho, por también una pregunta que me hicieron en la escuela, como como decía Mauri, me dice, ¿qué religión tenés? Yo le digo, yo soy menonita, y me preguntaron como qué es, ese día yo no supe responder, pero cuando volví a casa le pregunté a mis viejos, así me explicaba. Pero me quedé, no sé, como que me impactó mucho el saber tantas cosas. Obviamente todo lo del bautismo, lo de la misa, todo lo de la jerarquía en la Iglesia Católica, lo conocemos por la tele, como usted dice, o por las noticias, por todo lo que se escucha, por la escuela muchos de mis compañeros son católicos y hablan de eso. Pero después conocer el trasfondo de todo eso es como, wow. Y nada, me quedé impresionada, como que, y me falta, o sea, y todavía usted hablaba de un montón de cosas que faltan por conocer y como que ya estoy, quiero saber más. Qué lindo, Lumira, qué lindo, qué hermoso. Bueno, que así sea. Y sí, sí, el conocimiento, por supuesto, también mucho conocimiento puede envanecernos, pero este conocimiento nos puede servir para desafiarnos y para, como decían ustedes, entender de dónde venimos también, ¿no? Bueno, me alegro mucho, Lumira, que te haya gustado y que te haya desafiado. ¿Alguien más? Yo una acotación, que cuando dijiste lo de las persecuciones, que a veces uno dice, uy, los cristianos perseguidos, todo, pero si no hubiese habido estas persecuciones, no se hubiera extendido nunca el Evangelio. Y también si hoy en día en algún momento hay persecuciones, como que seguramente que es porque Dios tiene un plan para que se siga extendiendo y que Dios obra de esas maneras, ¿no? Y no, que el otro día había visto, era en una prédica, que el predicador explicaba que por qué Dios permitió que como que el origen haya sido en latín, porque justamente del latín se desprenden un montón de idiomas y que quizás fue como la estrategia que usó Dios para que la Biblia pueda reproducirse en un montón de idiomas y eso me reimpactó también. Yo quiero decir otra cosa y es, creo que la historia siempre nos habla de la importancia de las misiones. Eh, la iglesia sin las misiones literalmente no avanza y es como ver la importancia de cómo estos cristianos primitivos y reformadores se lanzaron a dar su vida por Jesús, no importando el riesgo y como que nos desafía a decir hasta dónde estoy dispuesto por Dios, por Jesús y qué pasaría si yo tengo que ser como esos que se salieron de su zona de comodidad o que fueron perseguidos y llevaron el evangelio a los que no lo conocían, como los que vinieron aquí a la Argentina hace un montón de tiempo o los que trajeron las buenas nuevas. Entonces, como que la historia nos habla de que las misiones están vigentes y lo van a seguir si hablamos de la iglesia. Amén, amén. Gracias, Juan y Vicky. Es cierto, ya con Esteban, con la iglesia del primer siglo, con esa primera persecución, ya la iglesia comienza a esparcirse. Y a lo mejor, si somos cristianos cómodos y no nos persiguen, nos quedamos acá y no extendemos el Evangelio. Es muy probable que también haya sido parte del plan de Dios. Después veremos, en la medida de lo poco que yo sé, porque esto es muy extenso, ¿no? Cómo llega la iglesia argentina, también está contemplado eso. Pero bueno, me ha dado pie Vicky para decir que acá los misioneros, los primeros misioneros que vinieron, calculen año 1918, 1915, vinieron en barco. Y viene uno de los misioneros, creo que es el cuñado, a ver si digo bien, de Anita, el concuñado de Raúl García, cuñado de Anita García. Viene en barco con la esposa, y no sé si 3 hijitos, no sé cómo era. No, o eran solo el matrimonio en barco. Imagínense 15 días en barco, bueno, y el hombre se muere y, y lo tiran al mar. Y
¿Qué tal? Tremendo, tremendo. O sea, hay gente que dejó la comodidad, estoy hablando no de ni de Pablo ni de Sila, estoy hablando del año 1915, del esposo de alguien a quien conocimos, porque murió hace unos años, con 100 años, esa mujer firme y fiel en el Señor, pero bueno, una joven mujer recién casada, poco tiempo, su esposo muere en el mar y bueno, y el Evangelio está fundado y nuestra fe está fundada en toda esa gente, ¿no? Que ha dado su vida. Bueno, ¿listo, hermanos? ¿Alguna preguntita más o aporte? Bueno, gracias porque la participación nos anima y bueno, ahora les queda hacer la tarea, que no es muy complicada, leyendo, digamos, el escrito lo van a poder hacer. La idea es que puedan fijar todo ese conocimiento y también hay unos videos ahí que mandó Javier. Así que bueno, yo estoy, digamos, ya culmino mi clase con esto. Así que espero, no sé si cierra Javier o Virginia, o hay alguna otra información, o aún una última pregunta. Buenas. No, la tarea era esa, tarea obligatoria. Esta semana van a leer el texto Historia de la Iglesia y con este texto de lectura van a tener que completar otro texto. O sea, sí o sí este va a ser obligatorio, lo leen y después completan otro texto que está también ahí en el Classroom. Y bueno, después, como no obligatoria, hay varios audios, las pelis que pueden ir mirando, están todos los links cargados de forma gratuita, así que no es como que necesitan alguna plataforma, sino que ya está cargado de forma gratuita para que los puedan ver. Yo los vi, está bastante bueno, capaz visualmente a los que nos cuesta leer, resumir, acordarnos de nombres, de ciudades y demás, la peli está muy buena para memorizar. No es Full HD, vamos a decirlo así, pero sirve bastante. Así que nada, ahí les mandamos por el grupo de WhatsApp lo que sería la tarea y si ninguno más tiene alguna duda, ya estaríamos culminando la primera clase. Ro, Bueno, una preguntita, Ro. Sí, ¿El texto cuando lo completamos lo subimos a tarea? sí, es lo mismo como siempre. Lo Genial, cargan gracias. ahí mismo en la plataforma y ahora de seguro en un ratito vamos a pasar también eh, sus tutores y tutoras asignados a esta última materia. Gracias. bueno, si me permitís, termino con una oración. ¿Puede ser? Señor, gracias por poder estudiar la historia y también la doctrina, tu palabra. Señor, guíanos para que nuestra fidelidad a ti aumente, nuestra humildad y que estos ejemplos nos estimulen a ser verdaderos cristianos. Gracias por esos estudiantes. Bendícelos en sus circunstancias de trabajo, de familia, de dificultades. Dales ánimo, Señor, y guíalos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Muy Nos linda la vemos. clase. Chicos,